Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Christen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Bueno. Un momento el de empezar, ¿no? Sí, durísimo. Es un gran momento. Todo inicio también tiene como las puertas que se abren. Y justo hoy, Meli, estaría bueno hablar de la información, de qué puertas nos abre la información, de qué lugares podemos empezar a construir a partir de la información, de qué lugares podemos empezar a crear, y cómo nuestra vida también en realidad está basada todo el tiempo en la información que nos llega, o que nos cuentan, o que recibimos. Pensar que desde muy pequeños en realidad estamos destinados a recibir información, ¿no? Sí, y también pensar un poquito toda la información que recibimos en todos los momentos de nuestra vida. En cualquier momento recibimos muchísima cantidad de información, tanto que no podemos registrar todo lo que recibimos. Y a veces requiere como un esfuerzo consciente de decir, bueno, ¿a qué le dirijo mi atención? Sí, sin duda. Y esto que decías me llevó a conectarlo con las etapas de la vida, ¿no? Como cada etapa también de la vida tiene su propio desafío y en esos desafíos va llegando información que nos va ayudando o a resolverlos o a esclarecer un poco el camino o a ver hacia dónde ir o a conectarnos un poco más con nuestro propósito también. Mm. Como ir siendo conscientes de las etapas de la vida, de cómo llega la información, de cuándo llega también la información. Hay algo que me parece que veo mucho también, es que cuando uno está más joven, ¿no? Y también cuando los pacientes están más jóvenes, a veces hay mucha ansiedad de, bueno, ¿cómo voy a lograr hacer todas las cosas? O cómo voy a llegar a estas ideas de cómo tienen que ser las cosas. Y en realidad está bueno como aplacar un poco las ansiedades y decir, bueno, en cada momento hay información que aparece. Y uno no tiene por qué saber todo de antemano. En este momento en el que estamos tampoco tenemos por qué saber qué va a pasar ni cómo vamos a solucionar nada. Muchas veces simplemente no tenemos acceso a todo lo que va a pasar, toda la información que necesitamos tener. Pero aún así la información es tremenda herramienta y si uno tiene la disponibilidad en este momento de, bueno, buscar en un podcast o en YouTube o en libros o en cualquier recurso que uno tiene tan accesible hoy en día, es tremenda herramienta tener recursos adicionales para enfrentarte a todo lo que viene de la vida. Sí, de hecho, en realidad la producción y el empezar a crear este podcast surge un poco porque nos encontramos y en un momento de la vida las dos con ganas de crear un proyecto justamente también para poder transmitir toda la información que tenemos, para poder llevar un poco la salud mental a la vida cotidiana, para cuestionarnos ciertos temas o ciertas cosas que van surgiendo en el día a día y que en realidad no está tan naturalizado el hecho de que en la vida cotidiana está bueno acceder a información sobre salud mental o sobre hábitos que puedan colaborar con nuestro bienestar diario al final, ¿no? Sí, yo siento que eso es algo que va cambiando igual un poquito. En los últimos años hay todo un movimiento como de, bueno, hagamos más accesible todo esto para Y de todo el mucha mundo. apertura. Sí, sí. Y eso tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, probablemente tenían muy poco acceso a la información que queremos empezar a transmitir. Y también lo que se puede conseguir hoy en día en redes sociales, por distintas fuentes. eh, Está todo mucho más accesible, lo cual también hace que sea un poco más complejo, porque algo que capaz que uno leía antes en un libro y decía 100% esto es así porque el libro me lo dice, hoy en día te lo cuestionas un poco más. Entonces ahí entra un poquito el juego de, bueno, ¿cómo empiezo a pensar, bueno, esta información es real, no es real? Eh, ¿Tiene un efecto sobre mi vida en particular? O tal vez es información que, bueno, capaz que funciona mejor para otra persona, ¿no? Es como añade todo un nivel nuevo de cosas a explorar. La verdad Sin que duda, es mucha información la que tenemos acceso. sin duda, sin duda. Meli, ya que estamos, contame un poquito
alguna información que a vos te haya cambiado la vida, algo que te haya llegado en algún momento que digas, uy, esta información me cambió. Ay, sí. Bueno, a mí el momento como que más me resalta fue cuando tuve a mi hijo, que tuve como me había organizado de forma tal que todo lo que yo tenía que producir ese año, lo terminé de hacer justo antes de tenerlo. Entonces, hasta la semana antes del parto estuve trabajando básicamente y eso me habilitó unos meses de estar sola en casa con él y bueno, dedicarme al cuidado, pero como todos sabemos, los bebés duermen un montón y yo usaba ese tiempo como para aprender. Entonces, ahí descubrí los podcasts justamente y escuchaba muchísimos, 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 consumía mucho y, por ejemplo, encontré la astrología y encontré que la gente empezaba a hablar de, bueno, de crecimiento personal y que no era solo la psicología, capaz que más dura y rígida como la aprendí en la universidad, sino que también había como todo un trasfondo de gente que no era ni psicóloga o que lo llevaba más a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese momento yo sentí que se me abrieron muchas puertas de, bueno, de ideas, de temas, de un montón de mis gustos que hoy en día son una parte muy importante de mi vida y que me dieron mucha calma y mucha paz en un momento que de por sí es muy ansiógeno, como ser madre por primera vez. Y a mí me hizo un impacto muy profundo eso, tener acceso a información de, bueno, desde algo muy sencillo como entender, bueno, en qué fase de mi vida yo estaba y qué es lo que me estaba pasando, capaz que a otras personas les pasaba de una manera parecida o distinta, pero que pasaban ciertas cosas por la astrología o abrir puertas de, no sé, de temas de dinero, de crianza, aprender acerca de la crianza, de cómo otra gente educaba. Es un montón de información, pero fue maravilloso poderme sentar esos meses y bueno, o estar con mi bebé o estar recibiendo esa información, ¿no? Como que estoy muy agradecida por eso y en parte por eso también digo, bueno, hay un momento donde hay que como devolver todo eso y esa es como mi motivación de este proyecto. Qué importante lo que decís y cómo se une también con lo que hablamos hace un ratito de las etapas de la vida, ¿no? Como en esa etapa tú estabas como emocionalmente disponible también para recibir toda esa información. Sí. Que tal vez hay en otras etapas que nuestro sistema emocional o nuestro sistema de pensamiento a veces no está disponible para recibir cierto tipo de información. A mí una información que me cambió muchísimo la vida y la forma de verla y la forma también de construir la mía propia, es que la vida la podemos crear, ¿no? De Mm, hecho, en cada momento de nuestra vida estamos creando, queramos o no queramos, sí. sea consciente o sea inconscientemente. Entonces, como poder ponerle un poco, un foco de conciencia Mm, a ese lema de que en realidad nuestra vida la podemos crear, que la estamos creando continuamente, conectarnos con nuestra propia creatividad, que en realidad después se vuelve algo tan útil como base para resolver cualquier situación que aparezca en la vida, ¿no? mm. Y en base a eso, y bueno, un poco en esto de la creatividad, encontré una publicación que me impactó muchísimo, que tiene que ver con la psicología positiva, que habla de que el 40% de nuestro bienestar está basado en nuestra actividad deliberada, o sea, en lo que nosotros sí podemos cambiar de nosotros mismos para construir la vida que queramos, para Ujú. crear la vida que queramos. Entonces, qué importante que el 40% de nuestro bienestar implica nuestra actividad, o sea, las cosas que sí podemos cambiar. El otro 50% tiene que ver con la genética y el otro 10% tiene que ver con los aspectos externos. ¿No? Como eso Mm, fue algo que de verdad que impactó muchísimo en mí por el hecho de que, wow, cuánto poder tenemos, ¿no? Qué importante y cuánto, en esto de que estamos hablando de la información, cuánta importancia y peso tiene lo que recibimos, a lo que nos exponemos, ¿no? sí, es que la información es poder realmente. Y el que sabe que puede cambiar su vida lo empieza a hacer. Pero si a ti el sistema, la sociedad, tus padres, tus amigos, todos te dijeron, no, así es como es la cosa, y nadie te dijo, para que las cosas pueden ser distintas,
y bueno, no vas a poder salir de eso porque no lo ves ni siquiera como una posibilidad. En cambio, si empiezas a ver que, bueno, que la gente cambia sus vidas, que hay distintas formas de vivir, que hay distintas formas, yo qué sé, de generar dinero, de sanar, de tener un proceso de autodescubrimiento, hay tantas cosas, hay tantas versiones, hay tantas posibilidades que en realidad la forma como vas a acceder a esas posibilidades es con la información. Por ahí empieza todo. ¿Y cómo estoy uniendo esto que decís a cómo la información también nos conecta con el cambio? ¿No? Como seres humanos todo el tiempo buscando la estabilidad cuando en realidad la única constante es el cambio. Y la información tiene como esa capacidad de ser chasquido, Ujú. ¿no? De esto de, bueno, Es se por acá. abre, Sí. cambio, otra posibilidad, otra puerta, otra alternativa, otra perspectiva Mm. también. Qué importante eso, ¿no? Cómo se va uniendo la información también a la posibilidad del chasquido, del cambio, del permitirnos también ser otra cosa, porque en esto que decía recién de, bueno, que a veces la sociedad nos impone muchas cosas, también la parte social tiene mucho, mucho que ver en hasta cómo somos nosotros mismos, ¿no? Las creencias personales que tenemos sobre nosotros mismos, las cuales la realidad es que la mayoría son limitantes. Ay, sí. ¿No? Entonces, bueno, ahí entramos en otro tema, pero profundísimo Sí. y qué importante también es conocerlas y tener información sobre esas creencias, tanto las propias como las impuestas, como las de la sociedad, como las del dinero que mencionaste, como las de la crianza. Qué importante hacer como ese recorrido por la información. Sí. Es que todo comienza con la información y la verdad es que yo soy fiel creyente que siempre aparece una respuesta cuando uno pregunta, ¿no? Y esto no es solo cuando uno le pregunta a la persona que tiene al lado, o a sus padres, o a sus hermanos, o al vecino. Esto es cuando uno le pregunta a la vida también, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que la gran relación que mantenemos toda la vida, aparte de la que tenemos con nosotros mismos, es la relación que tenemos con la vida. Y la vida siempre te está dando cosas. A veces te da cosas para, bueno, superarte y mejorar y bueno, algún sufrimiento por aquí o para allá, pero en realidad también te da un montón de regalos y te da un montón de compañía y posibilidades si uno pide y uno como trabaja con la vida. Y puede parecer un pensamiento medio mágico, pero en realidad si uno está cerrado a recibir respuestas, no lo vas a recibir ni siquiera de tu hermano ni de la persona que tienes al lado. En cambio, si uno tiene suficiente apertura para la información, apertura para, bueno, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que necesito saber o qué es lo que necesito aprender de esta experiencia? Bueno, ahí aparecen un montón de posibilidades, de soluciones. A veces es como esa información llega como alguien que está hablando y dices, ah, pero esto es algo que yo necesito saber en este momento, esto suena correcto. No tiene que ser siempre información en un formato, bueno, este es un estudio médico que te dice que esto que necesitas tomar realmente está aprobado por... No, eso es como, sí, esa es información válida, es súper importante, pero a veces es intuición lo que uno necesita desarrollar para saber qué información es la que yo necesito. Sin duda, y ahí uno un poco también a esto de cómo nos aparece la información. A veces nos aparece en formato de señales, a veces nos aparece en formato de que escuchamos algo que nos quedó resonando para la etapa, para el momento de vida en el que estamos, o para el desafío que tenemos que resolver, ¿no? Porque cada etapa de la vida tiene su propio desafío. Y en esto entonces es como, bueno, cada formato en el que llega la información es diferente. Y sin duda hay una información que es muy valiosa y que sí está conectada directamente con la intuición, que es la información que tenemos adentro, ¿no? Es como la información más interna, más profunda, la que también nos hace más sentido, la que en muchas circunstancias tiene más significado. Entonces, como qué importante también escuchar qué información tenemos nosotros, o para resolver un desafío, o para algo que estemos necesitando. Bueno, ¿cuál es la información que sí tenemos nosotros? Ujú. Además de la que nos llega. Sí. Y yo ahí diría, o sea, nosotros lo que estamos diciendo no es que vayan a buscar toda la información del mundo, porque es mucha, y simplemente no podemos procesar todo.
pero sí hay información que es como personal. Puede ser que te llegue por afuera, puede ser que te llegue por adentro, te puede llegar por un sueño, te puede llegar por una experiencia psicodélica, te puede llegar por meditar, por cualquier cosa, pero hay información que es como para uno. Y uno tiene que aprender a reconocer eso, ¿no? Como ese, acá hay algo. Discernimiento. Sí, acá hay algo. Capaz que Vero dijo esto y se lo dijo en realidad, no sé, a su amiga, pero yo lo escuché y era porque algo hay ahí para mí. Bueno, eso que estás diciendo me conecta mucho con los oráculos, ¿no? Ah, Como cuando sacamos un oráculo, cuando estamos en contacto con alguna carta, con algún mensaje que nos llega de repente, si estás compartiéndolo con alguien, te das cuenta que ese mensaje es para las personas que están en ese momento, no solamente para la persona que saca la carta o que le llega el mensaje. Hay mensajes que muchas veces tienen, la mayoría de las veces, muchos destinatarios. Y ujú, uno de esos podemos ser nosotros. sí. Y si todo esto parece como muy místico, a veces está bueno bajarle un poquito a tierra, pero realmente así como funcionan los oráculos, también funciona el tarot y funciona mucho con esto que está en el inconsciente y podrán pensar, no, pa, qué volado, pero realmente no es tan volado porque si lo pensamos, nosotros estando acá tenemos acceso a un montón de estímulos y no tenemos la disponibilidad de nuestra conciencia de procesar todo lo que está pasando. Este, estamos sí, dispuestos como a percibir, bueno, cosas auditivas, cosas sensoriales, que si estamos pensando, que no sé qué, que el ruido que pasó afuera. Sencillamente no lo podemos procesar todo, pero el inconsciente sí procesa toda esa información y esto está súper comprobado, entonces es como innegable que hay una parte de nosotros que recibe mucha más información de lo que nosotros tenemos presente cuando estamos pensando en nuestra conciencia. Y bueno, todo lo que es el tarot, todo lo que son los sueños, son como vías o son herramientas de alguna forma a tratar un poquito más estas cosas que están en el inconsciente. Sin duda. Bueno, y ahí se abre toda otra puerta que para otro capítulo es buenísima, que es la información que está en nuestro inconsciente, Divino. ¿no? Es un temazo para futuros también episodios. Ujú. Y bueno, nosotros queríamos, así como estamos con el modo tema información, queríamos pedirles, bueno, ¿qué información les gustaría escuchar? ¿No? ¿Cuáles son las preguntas que se están haciendo en la vida? ¿Cuáles son las preguntas que capaz que le pueden empezar a hacer el universo? Algunas podremos responder, algunas no, pero está divertido hablar de esto. Está bueno hacerse preguntas, está bueno también tener como esta disposición a, bueno, ¿qué me está pasando en mi vida y qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que necesito saber y dónde lo puedo encontrar? Sí, total. Y en eso que decís, Meli, de bueno, que nos lleguen preguntas o que puedan acercarse con un mensaje, decirnos algo sobre la información que les gustaría recibir, también tiene que ver en esto, bueno, preguntarse, una invitación a preguntarse y preguntarnos cuál es la información que está llegando en esta etapa de nuestra vida y cuál nos gustaría abrirnos a que nos llegara. Esa es como otra invitación que estaría bueno generar. Divino. Por Bueno, ahí. sí, si tienen preguntas, nosotros vamos a dejar la información de cómo nos pueden contactar, de cómo nos pueden seguir y nos pueden escribir por ahí. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por escucharnos y nos encontramos en el próximo capítulo. Sí. Gracias. Chao, chao.